que no tenía nada que hacer porque no podía hacerlo, y en esos pueblos se notaba también que había esa división y esa gente, esa tristeza, que se iban a tomar el sol o se ponían a escribir en un palillo el Quijote, el primer capítulo, y eso está dado en un plano, hay algo sobrecogedor en algunos planos, la soledad que da allá Berlanga. La tristeza de cuando cada uno lleva su objeto en un plan solidario, terrible, todo eso el pueblo, es terrible. eso es terrible, con el suelo mojado, etc. Es que hay una cosa que se dice en la voz de Fernando Rey, que yo creo que de alguna manera es el dedo índice lo que está queriendo decir la película de una forma subrepticia. Lógicamente en una segunda, tercera lectura es imposible pensar que eso lo hubiera dejado la censura en aquel momento, que es cuando dice todo va bien, mejor dicho, ni bien ni mal, todo va como cualquier día. Es decir, es el nunca pasa nada de aquella España que Bardem retrata muy bien después en su propia película. Es que si os fijáis, una cosa que es una de las constantes del cine de Berlanga es que en ninguna de las películas de Berlanga cuenta una historia de amor. Nunca. Ni en Tamaño Natural, que evidentemente no es una historia de amor. Novia a la vista parece que sí, ¿no? No, Novia a la vista no es tanto creo una historia de que amor como la toma, como se Yo hablo diría de esto, Berlanga como la madurez de una chica que de repente se da cuenta que ya es una mujer y que dice, a mí lo que me interesa es Rodero y no el chico de 15 años que es mi compañero. Pero además, en el fondo, mi sitio en la vida va a estar distinto. Es una película de encargo también, Novia a la vista. Sí. Maravillosa en el fondo, película. a Luis Berlanga lo que le interesó no era la historia de la niña de 15 años, en el fondo era el pretexto para contar lo que a él le gustaba, que era ese reflejo de la sociedad pequeño burguesa, de entre guerras. Eso que hablábamos antes y que por eso nos gusta tanto Berlanga, que él tiene lo de los grandes cineastas que ha habido en el mundo, Lubitsch, que aunque trabaje con un material que en principio pueda ser ajeno, dice, ahí es Neville, y es una época maravillosa que Edgar Neville ha hecho como nadie desde el baile. Y dice, bueno, pero él coge a Neville y se lo lleva a su terreno y hace su película, y de repente mete hasta cosas de Jean Vigo, los chicos aquellos jóvenes cuando se rebelan con aquellos, que hay una cosa fantástica que tienen que decir, como eran unos militares en esa película, si no recuerdo mal, y pierden ante los chicos, unos militares no podían perder ante una banda de chicos de 15 años, tienen que decir una persona, dice, no, son abogados e ingenieros, pero ellos juegan a que sean militares. Sí, es una cosa y cada verano se ascienden de general a teniente general. Van haciendo cosas de esas. Pero lo que yo iba, Antonio, es que él, sea Neville, o sea Miura, o sea el que sea, él utiliza, que es lo que tú dices, que también tiene que ser el arte, no solo eso, sino utilizar lo que tienes a tu alcance, a tus posibilidades, y eso le das forma. Yo es que digo que una de las razones por las cuales normalmente en las películas de Berlanga no hay una historia de amor desarrollada es porque todas sus películas son colectivas. Salvo excepciones como Tamaño Natural, todas sus películas son, el protagonista es una colectividad de seres humanos. Desde yo estoy muy claro que Tamaño Natural tampoco sea, yo no creo que sea una historia de amor. Es una historia de soledad. Es una historia de soledad, de posesión, y como todas las películas, de Berlanga, que eso se merecería otro capítulo, no es una misoginia al uso, sino que al final cuando flota la muñeca aquella, la mujer es mucho más importante que el hombre en todas sus películas. Es más poderosa, más fuerte, yo incluso diría como más inteligente, o sea que es todo lo contrario. Pero Tamaño Natural es una historia de desamor terrible, de soledad terrible. Os habréis dado cuenta de que hay películas de Berlanga que son obras maestras, que son famosas, como puedan ser Bienvenido, Plácido, El Verdugo, pero es que hay una cantidad de películas de Berlanga que parece que no son nada, como son Calabuch, Los Jueves Milagro, que son tan buenas o tan maravillosas como las grandes. Los Jueves Milagro, que yo he tenido oportunidad de verla recientemente, Jueves Milagro es una película colosal, pero colosal. Y Calabuch. Calabuch es una maravilla. Novios. Pero es que es muy interesante lo que decía Antonio Jiménez Rico, cuando dices, en él predomina el individuo sobre la colectividad, por así decirlo. Sí. Yo recuerdo que cuando en Calabuch se le acusó a Berlanga de que el personaje que hacía Juan Calvo, que era el carabinero, era demasiado bueno. Es decir, es que abría la cárcel, langosta, como llegues tarde te cierro, no duermes hoy en la cárcel. Y entonces decía, hombre, es que la Guardia Civil, dice, pero si él no estaba pensando en la Guardia Civil, está pensando en un personaje determinado, que es el carabinero de esa película de Calabuch. Entonces, claro, a él lo hostil ha sido siempre la sociedad, mucho más. más. Él a los personajes individualmente los trata con un cariño y una ternura. Lo que él ya fustiga normalmente es todos esos personajes unidos en una colectividad que representan una cierta sociedad, y ahí es donde él a veces es muy crítico y en el caso de Plácido absolutamente feroz.
Bueno, vamos a hablar ahora de los planos que nos gusta. Bueno, tú dices el caso de Plácido Feroz. Hay una película, por tenerla un poquito reciente, cuando hablaba Juan Miguel de Obras Maestras, a mí la escopeta nacional y patrimonio nacional me parece el reflejo más claro de la transición que se ha hecho en España en ningún otro medio. Yo En estoy fin, totalmente de acuerdo. es que esa es una joya, esa película. Internacional es una maravilla. Y patrimonio Y a nacional. mí me gusta mucho también, vamos, a mí me gusta Todas. mucho La Vaquilla. Claro, claro. Otra película carísima, de las antiguas que quiso hacer, fíjate en cuánto se le puso. Dime un plano de esta película, el plano con el que te quedas Cuando están pidiendo. con el... Con la dedo. cola, La la cola cola. de las peticiones. A mí eso me parece. Todos Mira- rígidos, porque les han dicho, no mira- miréis a cámara. No, Mira que la otra cola es triste, la de las devoluciones, que son simétricas, ¿no? Van con el pollo y las patatas. Pero esa cola de las peticiones, ese hombre que se va de espalda y se le ve la nuca, esa terrible española de esa época, ¿no? Y se arrepiente porque quiere pedir otra cosa. Es una cosa Las tremenda. dos mujeres por la máquina de coser. Y luego ese el Hombre, golpe de humor, el viejecito que golpe de pide humor un- tan magnífico, el que acerca así y dice, no, eso no, y dice, ah, pues entonces una mula, ¿no? Y el viejecito, ¿os acordáis? El viejecito ese que pide, que no sabe lo que pide y pide, escribe una cosa muy rara que yo creo que es una especie como colores, de no sé qué. caleidoscopio de esos que se miraban por un agujero Una cosa y se de veían color, a mí colores. eso- Y otro que lo dice al oído y le dicen, no, eso no puede eso- ser. Pues entonces una mula. Claro, ¿qué es lo que pide al oído? Pues entonces, si no me das la chica, Pues una mula. esa de la película. Bueno, y para ti, dime un plano tuyo. Bueno, un plano de hoy, porque mañana elegiríamos otro, evidentemente. No, a mí hay una imagen de la película, luego digo un plano, hay una imagen de la película que es Pepe Isbert. Yo esta película, y ya se me podrá olvidar toda la película, cosa que no creo posible, pero nunca se me olvidará los planos de Pepe Isbert a lo largo de toda la película. Ese Pepe Isbert hablando, ese Pepe Isbert escuchando, ese Pepe Isbert levantando la ceja, mirando de reojo. Ese Pepe Isbert es absolutamente genial. Pero por decir un plano, a mí un plano que me gusta mucho y que se sale del tono de la película, del estilo de Berlanga y tal, que es cuando terminan de hacer el decorado de las calles de Andalucía y dice Moraguinov, mete más la calle del Rocío. Y hay un momento que se queda la calle del Rocío de verdad y ves uno que va a una reja Ese es el momento. y pasa un Una tío tocando la guitarra, guitarra, dando unos rasgueos de guitarra y te funde en negro. Ese momento me parece de una enorme poesía. No, pero además se va a la reja y se apoya ya. Sí, 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 tal. Claro. Ah, hacer de novio. Y luego aparece un solitario rasgueando la guitarra, Sí, sí, que pasa. por que ahí. pasa, cruza y funde en negro. Ese momento me Ese parece es el bellísimo. momento mágico, sí. ¿Para ti? Yo tenía ese momento, momento, porque claro. además, por una razón, no voy a Porque añadir. eres andaluz. No, pues primero porque soy andaluz. Segundo, porque además Berlanga, como un prestigitador, explica su truco. Y dice, las películas se hacen así. Claro. Y a mí eso me parece de chapó. Como ya lo ha dicho Antonio, Sí, es que a mí eso me, es fantástico. me gusta mucho, me parece muy tierna la secuencia de la devolución en especie de pequeñas cosas. Y el plano que más me gusta dentro es la llegada del hidalgo con la espada. Me parece que es Amigo, ahí lo tenía yo apuntado. Es que ese es otro plano fantástico. formidable. Formidable, pero bueno, ya me habéis quitado dos planos que yo tenía. A mí me voy a quedar ahora con un plano de esta visión última, porque está muy bien de guión y está muy bien de realización, que es cuando está Elvira Quintilla, la maestra, hablando, y está dando todo ese rollo tan maravilloso, y ves al niño que está abajo, que El primero de la clase. al primero de la clase que le está soplando, porque es muy bonito y muy de la época, y él dice, ¿cómo sabe tanto esta señora? Y le está dando... Te das cuenta Claro, porque es el primero de la clase. Claro, claro. No te interrumpe el cura, ¿no? Claro, De los está 40 muy bien. millones de ¿Os pecados. acordáis de la escena en el campanario del reloj cuando están Sí, ilustrando como al mueve. que va las dos versiones del erudito y el otro, vea, tú le sacas y lo llevas tal, y el otro empieza. Es una escena que eso se Félix repite Fernández mucho. está magistral en Ese ese es el hombre del momento. jabón florido. ¿En ¿no? ¿En qué Esa película por está mal ejemplo. Félix No, Fernández? pero no en todas, porque Félix ha sido Fernández un era otro actor genio. fantástico, Félix ¿no? Pero Fernández que está magistral para lo suyo, él está a lo suyo. Dice, tenga en cuenta usted el meridiano. Claro. Es curioso porque eso lo cuenta Berlanga, que Félix Fernández fue uno de los pocos actores que siempre creyó en él. O sea, que siempre hubo un buen rollo actor-director, cosa que con Pepe Isbert no lo hubo ni en El Verdugo, imagínate. En el verdugo tampoco. Le ayuda la voz a Félix Eso Fernández. dice Berlanga. La voz No, es de que eso lo ha Félix. escrito. Recientemente he leído un artículo de Berlanga sobre El Verdugo y después de La mujer de Félix es una dobladora portentosa, Irene Guerrero de Luna, y una actriz fantástica, maravillosa. Era una ¿Y a pareja. vosotros no os recuerda Pepe Isbert a Franco Mayor? Ese cascajismo. No se me aparece no me hagas nada. pensar en Franco cada vez que vea No, Pepe. No, que no, las no, voces, no, las no, voces no eran quiero decir totalmente eso. distintas. La voz cascada de Pepe Isbert es una voz Que no nos hay gusta es que- Pepe Franco.